Palabra que por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Padre. El día de hoy te ha placido que nosotros podamos estar en tu casa, podamos reunirnos en este lugar para alabarte, adorarte, pero también para escuchar, Señor, la palabra que tú quieras hablar y ministrar a tu iglesia. Padre, habla, Señor, de una manera especial en esta mañana, conforme a tu perfecta voluntad, Señor, porque tú eres el que conoce la necesidad y la condición de cada uno de nosotros. Padre eterno, te pido en el nombre de Jesús que tú nos hables. Háblanos en esta hora, habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, Padre, conforme a tu voluntad. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, que sea tu Espíritu Santo hablando, Padre, confirmando tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Dios, reprendemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús en esta hora. Todo sueño, todo cansancio, toda fatiga, la reprendemos en el nombre de Jesús y pedimos que nos des esa libertad para oír y recibir lo que tú nos quieras hablar. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Gracias porque yo sé que tú eres bueno. Gracias porque yo sé que tú escuchas y que tú estarás hablando de una manera especial para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Hermano, le invito a que se pase poquito más adelante, gloria al Señor, recórrase, acá hay más lugares adelante para que usted pueda escuchar mejor la palabra del Señor, aleluya, gloria al Señor, amén. Acá hay más lugares, amén, hermanos, que Dios les bendiga mucho y pueden tomar su lugar, amén, gloria al Señor. Hermanos, realmente yo les digo, ¿verdad? Es un privilegio poder estar en la casa del Señor. Es una bendición, hermano, que nosotros nunca, aleluya, nunca tenemos que olvidar, ¿verdad? Que un día Dios tuvo misericordia y ahora nos permite gozar, hermano, de una de las bendiciones que es estar en un culto, gloria a Dios. Siempre usted, cuando usted, Dios nos dé la oportunidad, procure siempre esforzarse por estar en la casa del Señor. A veces quizá como que lo vemos como una rutina, pero que eso no tiene que ser así, porque venir a la casa del Señor es un privilegio, es una bendición, es una bendición. Yo lo medito así, cualquier culto, ¿verdad? Martes, jueves, sábado, domingo, todos los cultos son una bendición. Y realmente yo le digo, hermano, habrá quienes quisieran estar aquí, pero a veces es difícil por una enfermedad, por diferentes razones. Pero usted que está sanito, que puede, que tiene la fuerza para levantarse de su cama y para llegar aquí, no desperdicie esas oportunidades. A mí a veces me da tristeza, hermano, porque a veces he escuchado testimonios de hermanos que dicen, no vine porque por cualquier excusa, hermano. Yo digo, son excusas. A veces hasta porque cosas que mejor, bueno, me evito decir, ¿verdad? Pero usted esfuércese, hermano, esfuércese por estar aquí en la casa del Señor, porque es una bendición, amén. Y bueno, hermanos, en esta hora quiero meditar bajo el tema, no pierdas la presencia de Dios, amén. No pierdas la presencia de Dios. Amados hermanos, nosotros sabemos que lo más valioso que un ser humano puede tener es la presencia de Dios. A veces uno ve personas, gloria a Dios, que dice uno tienen mucho dinero, tienen muchos bienes, son populares, son famosos, tienen todo. Pero si no tienen a Dios, esas personas delante de Dios no son nada. Probablemente en el mundo la gente los conozca, los admire, los alabe, pero delante de Dios ellos no valen nada, hermano. Porque lo que realmente le da valor y sentido a la vida de una persona es que Dios esté con él, es que esa persona esté llena de la presencia de Dios. Mira, hermano, si usted se pone a analizar, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Yo cuando oro le digo, Señor, nosotros somos barro en tus manos.
somos vasijas de barro, y se imagina el privilegio que tenemos usted y yo de que siendo barro, vasijas de barro, Dios deposite su Santo Espíritu en nuestra vida. Eso es algo valioso que nosotros no podemos dejar pasar por alto como si fuera cualquier cosa. Gloria al Señor. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque le digo, Señor, gracias porque un día tú tuviste misericordia de mi vida. Un día Dios nos salvó, nos alcanzó, nos limpió, nos perdonó de todos nuestros pecados. Gloria al Señor. Tuvo compasión de nosotros, nos dio el regalo de la salvación, nos ofrece vida eterna, porque eso esperamos pronto, gloria al Señor. Pero más, digo yo, Dios, gracias porque podemos sentir tu presencia en nuestra vida. Realmente yo le digo, hermano, lo valioso que uno puede tener es la presencia de Dios. Qué lindo es, hermano, que usted y yo con toda la libertad, para un cristiano verdadero, puede orar y que puede clamar a Dios y puede invocar el nombre de Dios. Y qué experiencia preciosa que cuando tú, hermano, estás orando, sientes la presencia de Dios en tu vida. De repente estás orando y te dan ganas de llorar, te dan ganas, ¿verdad?, de empezar a decirle a Dios, gracias por todo, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por todo lo recibido de tu mano. Yo te doy gracias, hermano. Qué bendición tener la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios que nos alienta, que nos fortalece, que nos consuela, que nos levanta cuando a veces uno siente que ya no tiene fuerza. Es enorme, hermano, la bendición de tener la presencia de Dios, de que estemos llenos del Espíritu Santo. Por eso, hermano, eso que Dios ha depositado en usted y en mí, porque la palabra dice que desde el momento que usted le entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, usted y yo pasamos a ser morada y templo del Espíritu Santo. Y eso lo tenemos que valorar. Tenemos que valorar que tenemos el privilegio inmerecido. Mire, hermano, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todas las personas, solamente sobre los profetas, solamente sobre algunos reyes, sobre algunos sacerdotes. Venía el Espíritu Santo. Y el tiempo que estamos viviendo para la dispensación de la gracia en la cual usted y yo nos encontramos, tenemos la oportunidad de que, mire, nosotros ni siquiera somos parte del pueblo de Israel, somos gentiles, pero a pesar de eso podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la bendición que Dios nos ha dado en este momento a la iglesia? El privilegio que nos da de poder tener la presencia de Dios en nuestra vida. De manera que eso, amados hermanos, lo tenemos que cuidar y valorar. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hoy estaba escuchando una prédica, hermano, y eso me dejó pensando, ¿verdad? Porque yo digo, la presencia de Dios la tenemos que cuidar. Y decía un pastor, dice, hermanos, hay en este tiempo, dice, hay pueblo, hay en muchas iglesias, hay personas que ya han perdido la presencia de Dios. Mira, hermano, personas, y el hermano decía, y no me refiero a cualquier persona, o sea, pueden ser miembros de iglesia que participan del altar, pueden ser hasta pastores, hermano, que usted los ve que predican. Y decía el pastor, y se imaginan un pastor predicando que ha perdido la presencia de Dios, dice, un muerto hablándole a otros muertos. ¿Se imagina? Eso me dejó pensando, ¿verdad? Cuando el pastor decía eso, un muerto predicándole a otros muertos. Hermano, nosotros no podemos perder la presencia de Dios en nuestra vida. Nosotros no podemos ser, hermano, como ese pueblo que hoy en día vemos. ¿Por qué se está perdiendo la presencia de Dios? Por el pecado, sobre todo, por el descuido espiritual. Hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo días malos. Hermano, el enemigo está trabajando, queriendo hacer estragos, queriendo destruir la iglesia del Señor. Pero usted y yo no podemos permitir que perdamos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque, amados hermanos, cuando una persona pierde la presencia de Dios, hay consecuencias terribles.
consecuencias que usted ni se puede imaginar, todo lo que una persona hace cuando pierde la presencia de Dios. Escuchaba yo un pastor que dice que en una ocasión una mujer le decía que esa mujer había nacido en un hogar cristiano, hermano. Desde niña su familia la llevaban a la iglesia, desde niña escuchaba sermones, estaba en cultos, oyendo la palabra. Quizá yo me imagino, llegó un momento donde ella también tomó la decisión de querer buscar a Dios por ella, empezó a congregar, empezó a echarle ganas, pero cuenta la hermana que en un momento, ¿verdad? Ella se apartó de Dios. No sabemos la razón, la situación, pero ella se olvidó de Dios, hermano. Perdió lo más valioso que tenía, que era la presencia de Dios en su vida. Y la hermana decía, hermano, que ella se quedaba sorprendida de las cosas que ahora estaba haciendo. Dice que ella le decía al pastor: nunca imaginé en toda mi vida que yo iba a hacer lo que ahora estoy haciendo. Que la mujer le decía, ¿verdad? Yo me siento sucia. ¿Por qué? Porque después de que ella había nacido en un hogar cristiano, ahora se la pasaba en cantinas, en bares, y usted ya se imaginará, hermano, haciendo el pecado a por mayor. Y la mujer decía, y ahora quisiera dejar esto, pero no puedo. Y yo medito, ¿verdad? Una persona que gozó de los privilegios, de las bendiciones de tener la presencia de Dios, hermano, ¿a qué punto llegan? ¿A qué extremo llegan cuando hay descuido espiritual? Cuando hay pecado, hermano, de lo que usted y yo nos tenemos que tener, aleluya, siempre estar cuidando de que Dios nos guarde de pecar contra Dios. De pecar. Y para eso yo medito, hermano, para eso uno tiene que estar siempre, ¿verdad? Viendo por la vida espiritual de cada uno, cuidando nuestra vida espiritual, viendo por nosotros, por nuestra propia familia. Mire, hermano, a veces pasa que estamos viendo al de enfrente. No, que el otro no viene al culto, que el otro está así, que el otro está así, y no me veo yo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy mi familia? Cada uno le va a dar cuentas a Dios, pero lo malo es que a veces uno está viendo al otro hermano, viendo a la otra hermana, viendo a la otra iglesia. Hermano, hay que vernos también nosotros mismos primero. Primero, ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Realmente estoy buscando a Dios como debe de ser? Porque si usted se descuida, oiga, hermano, si usted deja su vida de oración, si usted deja de ayunar, deja de leer la Biblia, deja de congregar en los cultos, empieza la decadencia, hermano, empieza a pecar y llega un pecado, y no crea que dice el diablo que el Señor lo reprenda. Ya lo hice ya lo hice que cometiera este pecado, que mintiera, ya lo hice que robara, ya lo hice que fornicara, ya lo dejo tranquilo. No, Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus demonios, que el Señor lo reprenda, hacen que uno peque, nos avergüenzan y después hacen que la gente siga pecando en mayor decadencia. ¿Por qué cree, gloria al Señor, que a veces uno se sorprende, hermano, cuando uno ve la situación de las personas? Mire, vamos a ver un pasaje en el Evangelio de San Mateo, gloria al Señor, aleluya, en el capítulo 12, gloria al Señor, aleluya. San Mateo capítulo 12, gloria a Dios, en el versículo 43, amén. Vamos a leer en San Mateo, amados hermanos, capítulo 12, versículo 43. Aleluya. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Vamos a leerlo. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación.
Hermano, dice el verso 44, ¿verdad? Cuando ese espíritu inmundo dice, volveré a mi casa. Pero dice la palabra, ¿verdad? Dice, cuando llega, ¿cómo la encuentra? Dice, la halla desocupada, porque ya no está la presencia de Dios en ese hogar. La casa está barrida, la casa está adornada, la casa está limpia, porque cuando el Señor llega a la vida del ser humano, el Señor nos limpia, el Señor ordena nuestra vida, el Señor cambia. Dice la palabra que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios viene a la vida del hombre y el hombre le acepta con todo su corazón, el Señor transforma esa vida, el Señor cambia la vida. Lo que la medicina, la psicología no pueden hacer, Dios sí lo hace, hermano. Cuánta gente, a veces personas, ¿verdad?, que son adictas a un vicio, alcohol, a drogas, personas que se quieren quitar la vida, a veces dicen, vamos con un psicólogo, vamos a tal clínica. Y no digo que es malo, ¿verdad?, los psicólogos, no digo que es malo, ¿verdad?, pero el único que puede cambiar realmente y hacer algo extraordinario, hacer una nueva criatura, es el Señor. Y por eso es que dice la palabra, ¿verdad?, en este pasaje que yo les daba lectura en San Mateo capítulo 12, que cuando el espíritu inmundo sale, porque cuando el Señor viene a la vida de una persona, esos demonios que tenía la persona se van de la persona, hermano, abandonan ese cuerpo, esa vida, gloria al Señor, y viene el Espíritu Santo, entra el Señor a hacer morada. Pero qué triste, porque en ese versículo que yo les leí, en el versículo 44, gloria al Señor, dice la palabra que aquel espíritu inmundo dice, volveré a mi casa de donde salí, porque anda por lugares desiertos y dice, voy a ir allá donde yo vivía, con aquella persona con la que yo estaba atormentando, con la cual yo le estaba destruyendo la vida, porque la Biblia dice que para eso vino Satanás, para hurtar, para matar, para destruir. Así vemos la gente destruida espiritualmente, gloria al Señor. Pero llega, dice la palabra, ¿verdad? Y el Señor cambia todo y dice el espíritu inmundo. Y cuando llega, ¿verdad?, después de que dice, volveré a mi casa, volveré con esa persona que yo atormentaba, dice, volveré, ¿verdad? Y llega y le encuentra la casa desocupada, porque ya no está ahí la presencia del Señor. Que Dios guarde la vida de usted y la mía, hermano. Que Dios tenga misericordia, porque no podemos permitir que la presencia de Dios se vaya de nosotros. Hermano, el Señor es bueno, el Señor es soberano. El Señor respeta nuestras decisiones, nos ha dado libre albedrío a cada uno de nosotros. El Señor no quiere dejarnos, pero va a depender de usted y de mí, porque si nosotros cometemos pecados, si nosotros nos descuidamos, hermano, ahí empieza el problema. Y ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos. Es por eso que debemos cuidarnos, hermano, cuidarnos. Dice la palabra que ve la casa, eso se me quedaba, ¿verdad? Cuando leía este pasaje, cuando lo estaba meditando, ¿verdad? Como dice, el demonio llega y ve que está desocupada porque ya no está el Señor. Siempre tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Y para llenarnos de la presencia de Dios, amada iglesia, no vamos a llenarnos si nos la pasamos todo el día viendo el celular o viendo la televisión o entretenidos en otras cosas. Para llenarnos de Dios hay que estar buscando, hay que estar velando, hay que estar en oración continua, aunque no nos guste, aunque nos cueste, aunque nos dé sueño, pereza, aunque nos dé lo que nos dé. Pero uno tiene que perseverar y persistir en buscar a Dios, en orar, en estar en la iglesia, en los cultos, en estar metido en la palabra. Hermano, eso hace que la presencia de Dios esté siempre con nosotros, porque le buscamos, porque le decimos, como el salmista decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Nosotros anhelamos eso, hermano. Qué lindo es que uno corra todos los días a la presencia de Dios y le diga, Señor, aquí está mi vida.
Aquí estoy, Señor, te amo, te necesito, te doy gracias por todo, hermano. Eso es hermoso, sentir la presencia de Dios, que tú puedas tener la libertad de orar, de arrodillarte, de clamarle, de expresarle lo que tú estás sintiendo, de depositar tus cargas en Él, de descansar en su presencia. Eso es lindo, que el Señor nos quiere dar esa oportunidad a todos, hermano. A veces uno se lo pierde, hermano, porque a veces por los afanes, a veces por tantas cosas, el hombre no busca la presencia de Dios, y sin darse cuenta la casa se está quedando vacía, la vida se está quedando desocupada de la presencia de Dios, y eso es un peligro para una persona. Eso es algo terrible, hermano. Lo más terrible que nos puede pasar a nosotros no es perder a la familia. Usted ve en la palabra ¿qué le pasó a Job? Job perdió sus 10 hijos en un día. Todos los hijos que ese hombre tuvo, los perdió. Job perdió todos sus bienes en el mismo día, pierde todos los bienes, porque dice la palabra que Job era un hombre rico, hermano. En ese tiempo menciona la Biblia en el libro de Job capítulo 1, todos los bienes materiales, cantidad de animales que él tenía en ese momento. Job perdió su salud, hermano, porque no tenía salud. Usted sabe lo que dice la palabra, que le vino una sarna maligna desde la cabeza hasta la planta de los pies, y era un ardor, una comezón que ese hombre sentía en todo el cuerpo, hermano. Imagínese la enfermedad, perder los hijos, perder la riqueza, perder la salud. Y usted sabe que todavía la mujer, probablemente hasta la esposa, lo habrá dejado, hermano. Cuando le dijo maldice a Dios y muérete, le estaba diciendo mátate, ¿para qué quieres seguir viviendo en esa condición? Quizá la mujer también lo habrá dejado, pero perdió todo, pero no perdió la presencia de Dios. Hermano, ese hombre, usted lo ve como dice la palabra, que aun cuando le dieron todas las noticias de los hijos que había perdido, de la riqueza que había perdido, ese hombre, dice la palabra, que se postró y adoró a Dios, y empezó a orar, y empezó a clamar, y empezó a invocar el nombre de Dios, hermano, porque lo más lindo y lo más valioso que tenemos usted y yo es la presencia de Dios. No son los títulos que podamos tener en esta tierra, no son los reconocimientos, no son los aplausos, no son los cargos, no es dinero, no son posesiones, es Dios. Hermano, a mí los cargos no me salvan. La riqueza que yo tenga no me va a salvar. Los títulos profesionales que pudiéramos alcanzar en esta tierra, gloria a Dios si Dios no lo deja, pero eso no me va a salvar. ¿Y cuántos hoy en día están perdiendo la presencia de Dios por cosas de este mundo? Gente, aleluya, cristianos que por años, cuando vivían una vida humilde, quizá con poca cantidad de dinero, pero eran fieles a Dios, y de repente se metieron, quizá, ¿verdad? Se afanaron tanto por las cosas materiales, por tener dinero, por acumular riqueza. Pero ¿qué dice la palabra, verdad? Que todo eso es vanidad. Y hay gente que hoy en día, hermano, cristianos que un tiempo fueron cristianos verdaderos, fieles a Dios, que buscaban a Dios, que estaban llenos de la presencia de Dios, pero que por su descuido espiritual, por poner a Dios, aleluya, por quitarlo del primer lugar y poner otras cosas, hermano, en lugar de poner a Dios, han perdido la presencia de Dios. Y ahora usted ve gente, hermano, descarriada, gente perdida en el mundo. Eso es lo más miserable de un ser humano. No que te digan que tienes una enfermedad y que te queda poco tiempo. No que te quedes solo en esta tierra. No que pierdas a tu familia. No. Lo más terrible es perder la presencia de Dios de nosotros. Por eso es que eso uno lo tiene que cuidar, uno lo tiene que valorar, porque podemos perder todo, pero si Dios está con nosotros, qué lindo es que Dios fortalece y consuela tu vida. Por eso el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Me puede faltar todo. Por eso Moisés dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, porque ¿qué es el hombre sin la presencia de Dios? Nada, nada somos, hermano.
Bien dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer, porque necesitamos de Dios. Ahora evalúese cómo está su vida. ¿Estamos llenos de la presencia de Dios? ¿O será que quizá algunos sin darse cuenta se están quedando vacíos, hermano? Y oiga, hay quienes ni cuenta se están dando de todo eso. Mire, hermano, vamos a ver unos ejemplos rápidamente. Vamos a estar viendo unos ejemplos, hermano, de personas que teniendo la presencia de Dios, lo perdieron, hermano. Perdieron eso. Un ejemplo lo vemos aquí en la vida de Sansón. Vamos al capítulo 13. Gloria al Señor, en el libro, aquí Jueces, capítulo 13. Gloria al Señor, aleluya. Y vamos a leer en el versículo 5. Amén. Jueces, capítulo 13, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor. Amén. Dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Hermano, sin duda, gloria al Señor, dice la palabra, desde antes que Sansón naciera, Dios ya tenía un propósito con la vida de esta persona. Todavía no nacía, usted sabe la historia. Manoa, su padre y su esposa, ¿verdad? La mamá de Sansón, dice la palabra que ellos no podían tener hijos, pero sin embargo Dios les dio el privilegio, ¿verdad?, de que ellos, aleluya, pudieran tener un hijo que iba a ser un juez en Israel, y que el Señor tenía un propósito porque iba a usar la vida de Sansón para salvar al pueblo de Israel de los filisteos. Y dice la palabra, hermano, usted sabe la historia, que ese hombre aquí lo acabamos de leer, que él fue nazareo desde su nacimiento. Y usted sabe, hermano, los hechos extraordinarios que Dios hizo con Sansón. Dios le dio una fuerza sobrenatural, hermano, una fuerza que ningún ser humano ha tenido, gloria al Señor, aleluya, que Dios le dio. Y lo más hermoso y lo que a mí me gusta cuando yo estaba leyendo la palabra, y mire, vamos allá a Jueces capítulo 14, verso 6, gloria al Señor, aleluya. Poderoso es Dios. Jueces capítulo 14, versículo 6. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice la palabra de Dios en Jueces 14, verso 6. Dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Amén. Dice la palabra preciosa del Señor, hermano, en ese verso: el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Qué lindo, ¿verdad? Que estaba lleno de la presencia de Dios, que tenía el Espíritu Santo, hermano. Y eso, ¿verdad? Dice la palabra, usted lo sabe, tenía esa fuerza sobrenatural que mataba cantidad de personas. Usted puede leer toda la historia de Sansón del capítulo 13 en adelante. Y yo meditaba en esto, hermano, yo decía, qué terrible que teniendo todo eso, porque Sansón tenía un propósito grande desde antes de su nacimiento, el Señor lo tenía preparado para ese momento, para poder salvar a Israel de los filisteos. Y teniendo todo eso, hermano, teniendo esa fuerza sobrenatural, estando lleno del Espíritu Santo, perdió todo eso. Sansón no lo valoró, hermano. Sansón quizá, ¿verdad?, tomó en poco lo que Dios le había dado. Mire, hermano, qué triste, ¿verdad? Imagínese usted, Sansón con esa fuerza sobrenatural, estando lleno del Espíritu Santo, no cuidó lo que tenía. Y yo me pongo a pensar, quizá personas que lo rodeaban valoraban y admiraban, ¿verdad?, a Sansón. Y cuántas de las personas que lo rodeaban a Sansón dirían: yo quisiera lo que él tiene, yo quisiera eso que el Señor le ha dado a Sansón, yo quisiera. Hay gente que diría, ¿verdad?, ¿qué daría yo por tener lo que Sansón tiene? Y Sansón, que lo tenía, ni lo valoraba, hermano.
Mire, hermano, usted y yo somos hijos de Dios. Y sabe algo, hermano, la gente del mundo nos observa. La gente nos está viendo, somos cartas leídas. Y sabe algo, hermano, un hijo de Dios refleja a Dios en todo, en su forma de ser, hasta en su sonrisa, hermano. Usted ve que un hijo de Dios, usted no lo va a ver allá amargado, allá no lo va a ver regañando a todo mundo, peleándose con todo mundo, no. Un hijo de Dios siempre, ¿verdad? Procura ser amable, atento, respetuoso, dar buen testimonio a la gente, gloria al Señor, imitando el carácter de Cristo, porque el Señor era manso, humilde de corazón, sacando a relucir siempre los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso la gente lo ve en usted y en mí. Y yo le aseguro que muchos desean lo que usted tiene, hermano. Quizá no se lo dicen, pero lo piensan. ¿Cuánto desearía tener la paz que tiene ese hombre? ¿Cómo viene el trabajo? ¿Cuánto desearía tener el gozo? Tener ese gozo que lo veo, que la veo a ella cuando está con su familia, que la veo a ella cuando está haciendo su trabajo. Hermano, la gente ve eso en usted y en mí. Quizá a veces usted y yo no nos damos cuenta, porque lo vemos como algo que ya nos acostumbramos. Sí, que siempre tengo esto, sí, que siempre tengo esto. Pero hermano, eso es algo que uno tiene que valorar. Y mire, Sansón, teniendo la fuerza sobrenatural, teniendo el Espíritu Santo en su vida, teniendo el propósito para el cual Dios le había dado vida para ese tiempo, no valoró nada. Y dice la palabra del Señor, hermano, que Sansón perdió todo. ¿Qué consecuencias vinieron a la vida de Sansón por no cuidar, por su pecado? Porque en el caso de Sansón, usted sabe la historia, quizá la mayoría la han leído o la conocen, gloria al Señor. En el caso de Sansón, usted sabe, hermano, Sansón no obedeció primero el consejo de sus padres. Cuando Sansón puso sus ojos en una mujer que no era del pueblo de Israel, y sus padres le decían: Sansón, ¿acaso no hay mujeres en nuestro pueblo para que tú tengas que ir a buscar allá afuera? Y Sansón no escuchó, y no fue la única. Usted ve en la palabra, Sansón estuvo con varias mujeres rameras, y al final una mujer, Dalila, fue la que lo traicionó. Usted ya sabe cuando dice que los filisteos fueron a donde estaba Dalila y le dijeron: si tú descubres, si tú le sacas a él y le dices cuál es el secreto, que él te diga, que él te confiese el secreto de su gran fuerza, te vamos a dar una buena recompensa. Y la mujer que no conocía a Dios, una mujer impía, una mujer que no era del pueblo de Israel, que no conocía nada del Señor, aceptó y dijo: aquí me vuelvo rica, quizá, ¿verdad? De aquí esta oportunidad no la dejo pasar. Y la palabra dice, hermano, que esa mujer continuamente presionaba a Sansón para sacarle la verdad. ¿De dónde viene la fuerza sobrenatural que tienes? Lo presionaba, hermano, era una fatiga para Sansón, gloria al Señor, aleluya. Mire, esa palabra lo leía hoy en Jueces capítulo 16, gloria al Señor, en el verso 16. Dice la palabra de Dios, Jueces 16, verso 16, dice: y aconteció que presionándole cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Oiga, hermano, esta mujer quizá en la cual Sansón había puesto su confianza fue la que lo traicionó.
traicionó, ¿verdad? Descubrió el secreto, descubrió, ¿verdad? Gloria al Señor, cuál era la fuerza por la cual Sansón tenía, gloria a Dios, cómo era que estaba. Y hermano, mire, meditando en la palabra del Señor, uno ve la condición de Sansón, cómo terminó. La palabra dice, ¿verdad?, que cuando esa mujer le dice a las personas, llegan los filisteos, hermano, le cortan el cabello, Sansón pierde toda su fuerza. Y la Biblia dice, hermano, gloria al Señor, aleluya, que lo que hicieron primero los filisteos cuando le echaron mano, que vieron que ya era un hombre mortal con la fuerza normal que tiene cualquier persona, dice la palabra que lo primero que hicieron los filisteos fue que le sacaron los ojos, hermano. Le sacaron los ojos y se lo llevaron a trabajar a un molino, hermano. Y estando allá, gloria al Señor, aleluya, en ese molino, gloria al Señor, olvidado, gloria al Señor. Y yo medito en esto y siempre que leo la historia de Sansón, yo digo, Señor, pienso, ¿verdad? Y analizo y digo, no era la voluntad de Dios que el propósito de que Sansón terminara en esa condición. Porque dice la palabra que pasó el tiempo, ¿verdad? Y llegó un momento donde los filisteos se reunieron en un templo, en un lugar, muchas personas, hombres y mujeres. Dice la Biblia que había como 3,000 personas y que dijeron, tráiganos a Sansón para que nos divirtamos un rato. Oiga, después de que Sansón era un hombre admirado, reconocido, que la gente le temía, ahora llegó a ser la burla de todos los enemigos de los filisteos, la burla de la gente que lo veía, que ahora quizá lo golpeaban, que ahora lo torturaban. No sabemos la situación difícil que ese hombre estaba pasando, pero cómo es que terminó, hermano. ¿Por qué? Porque perdió la presencia de Dios. Y más porque dice en el versículo 20, aleluya, que ni siquiera, ¿verdad? Él ni siquiera se había dado cuenta que el Espíritu Santo se había apartado de él. Había perdido todo. Hermano, es triste. Cuando yo meditaba en este ejemplo de Sansón y yo meditaba, ¿verdad? Yo decía, Señor, qué triste, porque los planes de Dios, ¿verdad? No era que Sansón terminara de esa manera. Quizás Sansón, hermano, habría vivido más años sirviendo a Dios, guardando a Israel de los filisteos, peleando por su pueblo. Quizá Sansón pudo haber erradicado a los filisteos. ¿Se imagina lo que hubiera pasado, hermano? Pero nada se pudo hacer. ¿Por qué? Porque Sansón no valoró la presencia de Dios. Porque Sansón tomó en poco la palabra, tomó en poco el consejo. Hermanos, ¿cuántas veces Dios habla nuestra vida? Y es triste cuando el hermano, la hermana, no escuchamos la voz de Dios y no obedecemos lo que Dios nos está hablando, porque el Señor siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. El Señor siempre nos va a amonestar. Oiga, hermano, por eso uno tiene que estar en continua búsqueda, porque cuando estamos buscando a Dios, ahí el Señor va a hablar a nuestra vida. Ahí el Señor te va a decir, oye, te estás descuidando, mira, esta área de tu vida tienes que poner más atención, esto es. Y hermano, Dios nos habla de muchas maneras. Sansón no quiso escuchar, terminó, hermano, imagínense, se le acortaron los días sobre la tierra. Se le acortaron los días, terminó muerto. Sí, dice la palabra que estando en ese templo puso, ¿verdad?, su mano sobre las columnas que sostenían ese templo. Murió él y murieron 3,000 filisteos en ese momento, gloria al Señor. Pero yo medito, ¿verdad? Así no debería haber sido el final de Sansón. Así no, si Sansón hubiese obedecido, hubiese valorado lo más valioso, lo que más valor había en la vida de Sansón era la presencia de Dios, y no la valoró, terminó mal, hermano. Mire, vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Vamos allá en Primera de Crónicas, capítulo 29. Gloria al Señor, aleluya. Primera de Crónicas, capítulo 29. Gloria al Señor, aleluya. En el caso de Sansón, hermano, lo menciona el libro de Hebreos, aleluya. Y probablemente, ¿verdad?, ese hombre sí se haya salvado, ¿verdad? Quizá creemos que sí se salvó, porque en el último momento clamó a Dios y Dios lo escuchó y tuvo misericordia. Pero vamos a ver qué pasa con otros dos personajes. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 28, ¿ya lo tiene, hermano? Y vamos a ver el verso 5. Amén.
Dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas 28, verso 5, dice: y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos, como en este día. Gloria al Señor. Llegamos a este otro personaje, hermano, Salomón, ¿verdad? Dice la palabra y lo menciona. Hermano, usted sabe la historia del rey David. El rey David fue un hombre conforme al corazón de Dios, y la palabra enseña, ¿verdad?, que este hombre, dice claramente, tuvo muchos hijos. Y usted sabe en la historia del rey David, hermano, hubo en especial dos, ¿verdad?, que quisieron tomar el reino por su propia mano. Uno de ellos fue Absalón y el otro fue Adonías, y los dos terminaron muertos, hermano. Pero dice la palabra, gloria al Señor, en estos pasajes que damos lectura: de entre todos los hijos que tuvo el rey David, porque tuvo muchos, el Señor le dio el privilegio a Salomón, hermano, al más joven de los hijos del rey David, para que él fuera su sucesor, el próximo rey de Israel. Y usted dirá, ¿verdad?, el privilegio que este hombre tuvo de llegar a ser rey en Israel. Y la Biblia dice en Primera de Reyes, hermano, que cuando Salomón llegó al reino, Salomón era joven, hermano. Él mismo decía: Señor, yo soy joven y yo no sé cómo voy a gobernar este pueblo. La ventaja que Salomón tuvo es que al inicio de su reinado, Salomón buscó a Dios, hermano, clamó a Dios, y estando buscando la presencia de Dios, dice la palabra que en una ocasión aleluya, él tuvo una experiencia con Dios, una visión, y el Señor le habla en la noche, hermano, y en ese momento, gloria a Dios, le dice el Señor: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón aprovechó la oportunidad, pidió conforme al corazón de Dios. ¿Qué le dijo? Dame sabiduría para gobernar este pueblo. Y la Biblia dice que al Señor le agradó la respuesta de Salomón y le dijo: por cuanto has pedido sabiduría para gobernar mi pueblo, y no me pediste riquezas, no me pediste la muerte de tus enemigos, no me pediste muchos años de vida, te voy a dar sabiduría para gobernar mi pueblo, y aún te voy a dar las cosas que no me pediste. El Señor le dijo: te voy a dar riqueza y gloria en tu reino. El Señor le empezó a prometer tantas cosas a Salomón y le dijo: y si tú guardas mis mandamientos, como aquí ya le había dicho David su padre, si tú obedeces mi palabra, más años de vida te daré en esta tierra. Y hermano, la palabra menciona el tiempo que Salomón gobernó, los 40 años que estuvo en Israel. Ese momento, hermano, el reino de Israel fue uno de los reinos más prósperos que ha habido en la historia del pueblo de Israel. Había riqueza. Todos alrededor del mundo, hermano, los reyes de la tierra, dice que anhelaban estar cerca de Salomón para escuchar su sabiduría. La gente, hermano, querían, ¿verdad?, visitar, querían conocer. Cuando la reina de Saba visitó al rey Salomón, se quedó asombrada tan solo de ver cómo vivían en el palacio donde estaba Salomón. Y la mujer dijo: ni la mitad de lo que había, de lo que tú tienes, me habían dicho. Ni la mitad de lo que estoy viendo, de este esplendor, de esta riqueza, de esta gloria. Esa mujer se quedó admirada de lo que Dios le había dado a Salomón, hermano. Pero con todo y lo que Salomón tenía, siendo el hombre más sabio, más rico, siendo el hombre que tuvo todo, hermano, tampoco valoró eso. Mire, vamos a Primera de Reyes, gloria a Dios, aleluya. Primera de Reyes, capítulo 11. Gloria al Señor, amén. Busca ahí la palabra, Primera de Reyes, capítulo 11. ¿Ya lo tiene, mis hermanos? Usted dele gloria y honra al Señor, amén. Primera de Reyes, capítulo 11. Ya, hermanos, ya lo tiene, capítulo 11, verso 4, amén.
Dice la palabra: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Gloria al Señor, aleluya. Hermano, otro personaje que tenía todo, hermano. Tenía la presencia de Dios este hombre, pero que tampoco lo valoró, que tampoco, ¿verdad? Lo tomó en cuenta. Y es que si algo vemos en este pasaje, hermano, cómo yo me quedo sorprendida de las veces que el Señor le decía a Salomón, antes de que fuera rey, cuando su padre lo iba a coronar, le dijo allá en en Crónicas, donde lo hemos leído, el Señor le dijo, su papá David le dijo: guarda los mandamientos, guarda la palabra, guarda sus estatutos. Y cuando el Señor menciona que cuando Salomón tuvo la experiencia y el Señor le habla en esa visión y le dice: pídeme lo que quieras, lo último que le terminó diciendo el Señor es: guarda mis mandamientos. Y ahora que Salomón había pecado, ahora que Salomón se había olvidado de Dios, ahora que Salomón se había apartado de Dios, había perdido la presencia de Dios, nuevamente el Señor le dice: por cuanto no has guardado mis mandamientos. Hermano, qué importante es guardar y obedecer la palabra de Dios. Qué importante es, aleluya, que realmente lo practiquemos, hermano. No es nada más que me lo sepa, porque a veces uno se puede saber los textos, pero no lo practicamos. ¿Qué me sirve que yo sepa que la Biblia dice: clama a mí, yo te responderé, si yo nunca clamo? ¿Qué me sirve si yo sé la palabra y no la practico, no la vivo? ¿Qué me sirve que estoy conociendo, que me sé todos los libros? Usted me puede preguntar lo que quiera de la Biblia y yo se lo contesto, pero no lo vivo, no lo guardo, no lo obedezco. Eso no nos sirve, hermano. Lo importante es obedecer la palabra. Y en el caso de Salomón, el Señor le recalca y le vuelve a decir: por cuanto no guardaste. Y vinieron consecuencias, sí, usted se sabe, aleluya. En la palabra dice que el reino de Israel, las 12 tribus se dividieron. Se fueron 10 tribus, que fue el reino del norte, 2 tribus que se quedaron en el reino del sur, que eran Judá y Benjamín, y ahí fue donde siguió Salomón y su descendencia gobernando. Y yo meditaba, hermano, todas las consecuencias que vinieron, porque a lo largo de la historia, si usted lo ha visto,
En el caso del reino del norte, dice la palabra que todos los reyes que gobernaron fueron reyes malos, perversos, que no conocían ni tenían temor de Dios. Y lo peor, se perdió el rey y se perdía todo el pueblo, porque todo el pueblo seguían lo que el rey hacía. Todo el pueblo no obedecía a Dios, todo el pueblo se iba entre los ídolos, todo el pueblo no guardaban la palabra. Y al final, ¿cómo terminó el reino del norte? Siendo llevados cautivos por los asirios, y se extinguieron allá ellos, hermanos. Se mezclaron con otros pueblos, quedó en decadencia el reino del norte. Y con el reino del sur, usted sabe la historia, tuvo algunos reyes buenos, pero también tenían eso, hermano, que no guardaban la palabra. ¿Y qué pasó? Fueron llevados cautivos por el rey de Babilonia. Tuvieron que pasar allá años en el cautiverio, cuando por fin el Señor les dio la oportunidad de regresar después de años que estuvieron allá en Babilonia, que ya había pasado el imperio babilónico y que llegó el imperio persa. Años, hermano, llegan por fin después a Jerusalén. Y para levantar Jerusalén no fue fácil. Usted lee el libro de Esdras, de Nehemías, cuánto batallaron en edificar el templo, en que los muros de la ciudad se reconstruyeran, en levantar la ciudad, hermano. Eso fue trabajo. Y si usted lee el libro de Esdras y de Nehemías, esos hombres continuamente exhortaban al pueblo y le decían: hay que obedecer los mandamientos, hay que obedecer la palabra, porque miren en qué condición estamos por no haber obedecido, porque nuestros padres no obedecieron, y ahora nosotros, si no obedecemos, más mal nos va a ir de lo que ya nos está yendo. Ahí están las consecuencias, hermano. Cuando no obedecemos la palabra, se va la presencia de Dios de nuestra vida. Y hay consecuencias, oiga, hermano, y no es nada más a la persona, a uno, sino a la descendencia. Aquí cuántos padres hay que tienen a sus hijos, hermano. Si usted es fiel a Dios, si usted guarda la palabra, si usted obedece la palabra, si usted pone por obra la palabra, a usted y a su descendencia le va a ir bien. A usted y a sus hijos, porque ellos entran en la promesa, porque ellos también alcanzan bendición por un padre, por una madre que es fiel y que busca y que sirve a Dios con todo su corazón. Ellos también son bendecidos. Pero qué triste, porque cuando no hay un padre, una madre que sean un testimonio, un ejemplo de obediencia a Dios, de guardar la palabra, de hacer la voluntad de Dios, ahí hay problema para esa persona y para los hijos. Porque vienen las generaciones que se levantan peor todavía de lo que ya se está viendo. Hace unos días yo hablaba con una hermana y la hermana me decía que ella sentía carga por su familia. Y me decía la hermana, a mí me duele lo que ha pasado con mis hermanos, cómo están viviendo. Y veo los hijos de mis hermanos también, cómo viven. Dice, veo sus vidas, sus matrimonios, muchos de ellos matrimonios separados, se han casado, se han divorciado, se han vuelto a casar. La hermana me decía con tristeza, ¿verdad? Con dolor, yo veía su expresión. Dice, me duele ver eso en mi familia. Y yo meditaba, hermano, porque yo le decía, ¿y sabe algo, hermana? Ya no nada más, usted dice, bueno, mis hermanos, los hijos de mis hermanos. Le digo, pero vienen los nietos todavía, y vienen los bisnietos, y vienen viendo los ejemplos de sus padres y abuelos. Vienen viendo el ejemplo de ese papá, de esa mamá, divorciados, separados, peleados en el mundo, dándole rienda suelta a este mundo. Le digo, y esos nietos, esos bisnietos, qué triste, porque viendo ese testimonio, ese ejemplo de sus antepasados, de sus padres, terminan peor todavía, hermano. Las generaciones se vienen corrompiendo más, las generaciones se vienen dañando más por el pecado, por la inmundicia de sus padres, por el mal testimonio que les están dando. Yo le decía a la hermana, hay que orar a Dios y que Dios tenga misericordia, porque creemos en un Dios misericordioso y fiel. Cuando la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo, hermano, a ese Dios es al que usted y yo le tenemos que clamar, le tenemos que pedir por nuestra familia, por nuestros seres queridos, hermano, porque sin Dios
¿Qué será de ellos, hermano? A veces uno le dice al Señor, ¿verdad? Yo oro a veces, cuando oro por mi familia, ¿verdad? Tengo familiares apartados del Señor. Y a veces en la noche, hermano, de repente me avisa, ¿verdad? Un familiar me dice, oye, que fulanito está así, me manda a decir un familiar, ¿verdad? Y yo le digo a ese familiar, le digo, pues vamos a orar por ese familiar. Y cuando oro a Dios, yo le digo, ay Señor, ten misericordia, porque quizá ahorita ese familiar anda ya perdido, quizá anda ya pecando, haciendo lo malo. Y ciertamente por causa de su pecado merece que se muera, que tú lo cortes. Y yo no soy quien para decirte por qué lo hiciste, si yo sé que está mal y que está en pecado. Pero yo le digo al Señor, pero Señor, tu palabra nos deja una esperanza y promesas. Y yo le digo, y ciertamente quizá ese familiar merece que se muera, merece por su pecado, por su condición, pero tú eres un Dios misericordioso. Y cuando oro, yo le hago, aleluya, yo oro y le expreso a Dios las promesas que están en la palabra. Le expreso a Dios la palabra y le digo, pero tu palabra dice esto. Tu palabra a mí me dice, clama y yo te responderé. Tu palabra a mí me dice que tú tienes misericordia. Tu palabra me dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, hermano. Y cuando yo le confieso a Dios y le digo, tu palabra, porque la palabra de Dios es fiel, aleluya. Eso a mí me da esperanza y confianza. Y sabe lo hermoso y lo lindo que es cuando escucho testimonios de mis familiares y que oigo cómo Dios los ha guardado, cómo Dios los ha ayudado, y digo gracias, porque ciertamente no lo merecen, pero eres tú en tu misericordia, eres tú en tu bondad, iglesia. Por eso es bueno clamarle a Dios y recordar esas promesas. Y no es que Dios se olvide, hermano, porque Dios no olvida nada, pero es bueno mencionarle a Dios, ¿verdad? Más bien somos nosotros los que a veces las olvidamos. Es para nosotros recordar la palabra del Señor. Aleluya. Es hermoso, hermano. Por eso guardemos la palabra. Que eso no sea una causa por la cual perdamos la presencia de Dios. Lastimosamente, en el caso de Salomón, muere, se divide el reino como el Señor le había dicho. Y sabemos, hermano, que este hombre, hermano, cómo terminó su vida y todas las consecuencias que vinieron a él, a su descendencia por él, porque él se descuidó, porque él se apartó de Dios, aleluya. Y mire, por último, vamos allá a Primera de Samuel, capítulo 10, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Usted alabe y glorifique al Señor, amada iglesia del Señor. Primera de Samuel, capítulo 10. ¿Ya lo tiene, hermanos? Y vamos a leer el verso 1, amén. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 10, verso 1. Dice la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y vamos al versículo 6 también, ahí mismo, capítulo 10, verso 6 dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Linda la palabra, hermano. ¿Quién habla este hombre, hermano? De Saúl. Saúl, usted recordará, hermano, fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, hermano. Y le decía el Señor, ¿verdad? Por boca del profeta Samuel, de todas las tribus que había en Israel, porque para ese entonces el pueblo de Israel era un pueblo grande, hermano. Había muchas tribus, estaban los levitas, la tribu de Judá, gloria al Señor, la tribu de Rubén. Pero el Señor no escogió ninguna de esas tribus, no le escogió la de los levitas, que eran los sacerdotes, la de la tribu de Judá, que era de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo, la tribu de Rubén, que era el primogénito, ni la de José, ninguna de esas tribus escogió Dios.
Escogió otra tribu. ¿De dónde venía Saúl, hermanos? De la más pequeña que había, la tribu de Benjamín. Y de esa tribu escoge el Señor a Saúl para ser el primer rey en Israel. Y dice en el verso 6, hermano, que no nada más lo ungió, sino que vino el Espíritu Santo sobre Saúl y lo hizo, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Lo hizo, dice que lo mudó en otro hombre y profetizó. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo las bendiciones que Saúl gozó, hermano. Cosas lindas que ese hombre tuvo. Y ciertamente en la palabra vemos, hermano, cómo Saúl comenzó bien, hermano, su reinado. Los primeros, bueno, se cree que fueron solamente 2 años. Saúl también gobernó 40 años en Israel, pero se cree que solamente los primeros 2 años hizo un buen trabajo porque buscó a Dios, obedeció a Dios. Pero lastimosamente dice la palabra, hermano, en el caso de Saúl, por causa de su desobediencia fue desechado. El pecado, ¿verdad?, de no obedecer la palabra de Dios, una vez más lo vemos, por causa de su desobediencia. Y usted se imagina, hermano, todo lo que Saúl tenía, hermano. Ser el primer rey reconocido, que la gente lo veía, ¿verdad? Y dice la palabra que en estatura Saúl superaba a todos los hombres, hermano. La primer victoria que Dios le dio a Saúl con aquel ejército que se levantó, hermano, el Señor estaba con Saúl y el pueblo reconocía eso. Los primeros años veían algo en Saúl, veían la presencia de Dios en ese hombre, pero todo lo que tenía tampoco lo valoró, hermano. Fue otro de los hombres que no valoró que tenía el Espíritu Santo. Hermano, es que qué triste, ¿verdad? Que cuando Dios, hay gente, hermano, que cuando están pidiendo bendición, pidiendo un buen trabajo, pidiendo dinero, pidiendo cosas materiales, pidiendo, hay gente que es humilde, ¿verdad? Pidiendo las cosas, pero ya las tienen y se vuelven muchos arrogantes, orgullosos, altivos. Mire, hermano, usted y yo cuidémonos mucho del orgullo, mucho, cuídese del orgullo, hermano. Si a usted Dios lo bendice económicamente, dele gloria a Dios. Y no se olvide de dónde Dios lo sacó, no se olvide que nunca, ¿verdad? No se olvide que siempre, ¿verdad? Que no siempre estuvo en esa situación. Cuando Dios lo bendiga y si puede ayudar, ayude a los que lo necesitan. Y si puede apoyar la obra, hágalo también para el Señor. Porque a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, nos olvidamos de lo que éramos antes de conocer a Dios, nos olvidamos de todo lo que hacíamos antes. Y ya a veces la gente orgullosa, hermano, qué triste. Yo nada más le digo lo que dice la palabra, ¿verdad? Que el Señor atiende al humilde, pero al altivo Dios lo mira de lejos. Y hay cosas que hacen que un hombre se vuelva orgulloso, o una mujer también se vuelva orgullosa. A veces es por el dinero, a veces es por la gloria al Señor, por la belleza física de la persona. A veces pueden ser por los estudios, hermano, por los títulos profesionales, por la preparación académica. Hay gente que también se ha vuelto muy orgullosa. Pero eso no nos tiene que, eso a un cristiano, eso no lo tiene que mover, hermano. Si Dios a usted le da el privilegio de tener una buena preparación académica, de tener un buen trabajo, de ganar bien, de tener dinero, gloria a Dios, siempre dele la gloria a Dios, porque en el momento que somos orgullosos, viene la caída, hermano. Nada más vea, póngase a pensar en el ejemplo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Era un ángel que estando allá en el cielo, imagínense, un querubín. Cómo lo describe el libro de Isaías y de Ezequiel, gloria al Señor, que se paseaba ahí, hermano, estaba en la presencia del Señor, pero se llenó de altivez, de orgullo. ¿Y dónde dice la palabra? Que terminó echado fuera del cielo. Lo lanzaron, lo arrojaron por orgulloso. Por eso es que por más, oiga, otra causa, los dones o el hecho de que Dios use la vida de una persona, eso también hace que la gente se vuelva orgullosa. Por más que Dios le bendiga en alguna de esas 4 cosas, usted siempre sea humilde.
Siempre dele la gloria a Dios. Siempre reconozca que no es usted, que es Dios en su misericordia. Reconozcamos que somos barro en las manos de Dios. Y como decía el salmista, sepa yo cuán frágil soy, porque con cualquier cosa podemos perecer, hermano. Y ahí se queda el dinero, ahí se queda la riqueza, ahí se quedan los títulos, ahí se quedó todo. Así que el hombre, hermano, siempre Dios nos ayude a ser humildes delante de Dios. No se olvide de lo que Dios hace en su vida. Siempre dele la gloria a Dios. Hermano, es que tantas cosas que hoy el enemigo está haciendo para que uno pierda la presencia de Dios. Aleluya. Y es triste, hermano, porque Saúl se olvidó de lo que Dios le había dado. Se olvidó que fue Dios el que lo había puesto en ese lugar, en el trono de Israel. Y estando en el trono se le hizo fácil desobedecer lo que Dios le decía. Se le hizo fácil hacer su voluntad. Oiga, ¿quién le va a ganar a Dios? Qué triste que Dios le decía por el profeta Samuel, haz esto. ¿Y qué hacía Saúl? No hacía lo que el Señor le decía. Él hacía lo que él quería. Y se olvidó que Dios era el que lo había puesto. Hermano, todo lo que tenemos no es por nuestra fuerza, no es por nuestro intelecto. Todo lo que tenemos es por Dios. Si Dios a usted lo usa en alguna cosa, si Dios a usted le ha dado dones, gloria a Dios, acuérdese que no es usted, acuérdese que es Dios. Si Dios a usted le ha dado bienes y le está bendiciendo económicamente y le está ayudando en sus estudios, dele la gloria a Dios siempre. Cuando Dios use su vida en el altar, en la iglesia, en todo lo que hagamos, démosle la gloria a Dios. Seamos humildes, hermano, seamos humildes, porque siempre dice la palabra que el Señor atiende al humilde, pero a un altivo, a un orgulloso, un arrogante, Dios lo mira de lejos. Nunca menospreciemos a los demás, hermano, que Dios nos ayude, que siempre, aleluya, por más que Dios le bendiga a usted, me bendiga a mí, siempre, aleluya, siempre seamos humildes, humildes, hermano. No nos olvidemos de Dios, de lo que Él hace, porque cuando hacemos sentir mal, ofendemos a un hermano, a una hermana de la iglesia, eso lo está viendo Dios. Quizá usted dice, no, pero este hermano, ¿qué? Hay gente que a veces ve con menosprecio y es terrible, ¿verdad? Cuando aún en iglesias, oiga hermano, en iglesias se ha visto eso. Ha habido iglesias donde se ha visto eso, ¿verdad? Hermanos, hermanas que se creen superiores a los demás, que están con esa altivez, con ese orgullo, quizá porque tienen más dinero, quizá porque se creen los que son los que más participan, los que más predican, los que cantan. No, hermano, Dios nos ayude a ser humildes siempre. Nada de lo que tenemos es nuestro, es Dios en su misericordia, es Dios, porque si uno, mire hermano, si fuera por uno, en un ratito perecemos, hermano. Todo es de Dios, hermano, somos polvo. Con un momento que nos quedemos, unos minutitos que no respiremos, ahí quedamos, hermano, se muere uno. Que Dios nos ayude. Y mire, vamos a leer por último, primera de Samuel capítulo 16, aleluya, gloria al Señor, verso 1, amén. ¿Ya lo tiene, mis hermanos? Dice la palabra del Señor, primera de Samuel capítulo 16, verso 1, dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dice el verso 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cómo terminó Saúl, hermano? Que no valoró lo que Dios le había dado y que perdió la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor, hermano, el Señor lo desechó. Y ¿sabe qué es lo más, verdad? Que uno dice, qué triste por Saúl, porque el Señor lo desecha, pero los planes de Dios siguen, hermano.
porque a veces uno piensa, ¿verdad?, que somos nosotros. No, Dios va a hacer todo por mí. No, hermano, nosotros no somos indispensables. Mire, Saúl se fue, pero Dios ya tenía su reemplazo. Y un mejor reemplazo, mejor que Saúl, hermano, que era el rey David. Y lo peor, dice la palabra, ¿cómo terminó Saúl, hermano? Con un espíritu malo de parte de Jehová que lo venía a atormentar. Qué triste. Y si usted lee completa la historia, al final Saúl termina suicidándose, hermano, quitándose la vida. Mira, hermano, cosas que Saúl quizá nunca se imaginó que iba a hacer, terminó haciéndolas. Fue y consultó una divina. Dice la palabra que cuando llegó, aleluya, con esa mujer, ¿verdad?, se había dado previo antes, años antes, la orden de que no tenía que haber ningún adivino en el reino mientras Saúl estaba gobernando. Y ahora ya en sus últimos días de Saúl, por haber perdido la presencia de Dios, haber llegado tan bajo, estando siendo atormentado por ese demonio que venía, gloria al Señor, termina yendo a consultar esa divina y todavía termina quitándose la vida. Ahí termina la vida de Saúl. ¿Por qué, hermano? Por alejarse de Dios, por perder la presencia de Dios. Es que, amados hermanos, no podemos perder la presencia de Dios. Mira, hermano, si uno pierde la presencia de Dios, dice la palabra, como lo leímos en San Mateo capítulo 12, verso 45, el estado postrero de la persona llega a ser peor que el primero. Una persona que se aparta de Dios, una persona que pierde la presencia de Dios, que se olvida de Dios, termina, hermano, haciendo cosas que nunca se hubiera imaginado, cosas que nunca le hubieran pasado por la mente. Hoy usted y yo gozamos de estar en la presencia de Dios, gozamos de que Dios habla, de que Dios nos ministra. Usted y yo no nos imaginamos que Dios guarde nuestra vida, hermano, nos ayude a valorar lo que Dios nos ha dado, nos ayude a valorar la presencia de Dios. ¿Se imagina, hermano? Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos estar un día ya perdidos en el mundo, hermano. Ninguno de nosotros se imagina, ¿verdad?, estar allá. Usted en la noche está aquí acostado, está en su cuarto, está ahí en su casita descansando, ora, se duerme en paz, tranquilo, gozoso. Pero usted no se imagina, ¿verdad? Imagínese las personas que se apartan y que hoy los vemos ejemplos que están allá en los bares, prostituyéndose, emborrachándose, pecando, adulterando, haciendo lo malo. Y cuánta gente, como ese testimonio de esa mujer que yo les compartía, cuánta gente se lamenta porque decían, teniendo mi oportunidad de estar en un culto, de tener la presencia del Señor, no lo valoré y lo perdí. Amada iglesia del Señor, cuidemos la presencia de Dios. Mira, hermano, qué terrible la condición de estos hombres, de Sansón, de Salomón, de Saúl. Terminaron mal por perder la presencia de Dios. Y lo peor fue la vida de Saúl. Usted ve, ese hombre, hermano, fue en decadencia total, terminar suicidándose, quitándose la vida. ¿Dónde terminó? En una condenación eterna, en el infierno. ¿Usted cree que en este momento ese hombre no se lamenta las malas decisiones que tomó cuando estuvo vivo? Imagínese estar en ese lugar, él tiene los recuerdos. Como él dice la palabra, que el hombre rico cuando estaba en el infierno, en el Hades, dice que se acordó porque supo quién era el que estaba con Abraham, que era Lázaro, y se acordó de sus hermanos y dijo, Padre Abraham, envía a Lázaro que vaya y le predique a mis hermanos para que no vengan también a este lugar. Claro que tenía recuerdos de la tierra, de lo que había dejado, de su familia. Usted se imagina, hermano, qué triste por las personas que pierden la presencia de Dios. Pierdes la presencia de Dios, te vas al mundo, haces cosas que nunca te hubieras imaginado hacer, que nunca hiciste antes de conocer a Dios, y ahora en el mundo, apartado, lejos de Dios, pecas, haces lo malo, y peor, terminar muerto y en el infierno. Ay, Señor, que Dios nos guarde. Que Dios guarde su iglesia, amados hermanos. Por eso es que yo medito en esto, hermano. Vivir sin Dios, sin la presencia de Dios, no tiene sentido. Y se me queda grabado siempre una frase que dijo un día el pastor Soto.
Dice que él le decía al Señor: Señor, si tú en algún momento, porque Dios es soberano, omnisciente y conoce todo de nosotros, nuestro presente, nuestro futuro, nuestro pasado, Él sabe todo. Y el pastor Soto decía, ¿verdad? Que le decía al Señor: si tú sabes y ves que en un momento yo voy a pecar y me voy a apartar y me voy a alejar de ti, dice el pastor Soto que le decía al Señor: mejor córtame la vida, mátame antes de que yo me aparte de ti, antes de que yo peque y haga lo malo, antes de que yo pierda todo, hermano, su salvación, todo lo que el Señor le ofrece. Porque realmente, hermano, vivir la vida sin la presencia de Dios es lo peor que nos puede pasar a nosotros. Mejor nos conviene irnos con Cristo, pero estar en la presencia del Señor. Mejor eso, hermano, aunque uno dijera: no, pero yo quiero vivir muchos años. Claro que todos queremos vivir muchos años, pero ¿qué me serviría vivir 100 años y estando descarriada, perdida en el mundo? Y mejor los años que Dios nos dé, pero que sean años valorados porque tengamos la presencia de Dios en nosotros. Pero que Dios nos ayude, hermano, porque sí se puede vivir una vida agradable a Dios, sí se puede vivir muchos años siendo fiel a Dios, sí se puede, mientras nosotros busquemos a Dios, mientras no nos descuidemos, mientras hagamos su voluntad, mientras obedezcamos su palabra, sí podemos, hermanos, gloria al Señor, con la ayuda de Dios. Amén, amén. Pónganse de pie, vamos a dar gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Amén, hermano. Vamos a orar. Si usted quiere pasar al altar, venga, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor, hermano, que Dios ayude a su iglesia, que Dios ayude a su pueblo. Usted dígale: Señor, ayúdame a valorar siempre tu presencia, porque tu presencia es lo más valioso que yo tengo, es lo único que le da valor y sentido a mi vida. Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Pídale al Señor, amada iglesia, en esta hora. Dígale: Señor, ayúdame. Señor, ten misericordia. Señor, ayúdame. Señor, compadécete. Señor, te necesito. Dígale al Señor en esta tarde, hermano, Él está en este lugar. Dígale: Señor, sin tu presencia la vida no tiene sentido. Sin tu presencia, ¿de qué me sirve vivir muchos años? Señor, ayúdame a valorar lo más valioso que es tu presencia en mi vida. Eso es lo más valioso que un ser humano puede tener, hermano. Pudiera ser que haya cosas que nos falten en esta tierra, pudiera ser que haya cosas materiales que nos falten, pero tenemos lo más valioso. Tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros, que Dios está en nuestra vida y sin Él nada somos. Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias.